El mercado asegurador español vive desde hace unos años una situación un poco curiosa, ¿no? Las empresas tienen enormes dificultades, especialmente las empresas industriales, enormes dificultades para cubrir sus riesgos, los riesgos de su actividad, ¿no? Y es una situación que empieza a ser cada vez más complicada y por eso queremos dedicar los próximos minutos a hablar de este tema con Francisco Vidal, que es el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepime. Seguro que sí, el videopodcast del seguro. Francisco, ¿qué está pasando? Bueno, estamos entre una situación muy complicada, ya se remonta a los inicios a 2019, después de un par de años adversos en el sector asegurador, cómo cambia esa gestión de riesgos, cómo se vuelven las reaseguradoras más cautas en sus tomas de decisiones, cómo ese capital es más selectivo y vemos cómo esto se va transmitiendo poco a poco a un número de sectores en los que cuesta más asumir esos riesgos por parte de las aseguradoras y lo problemático actualmente es que lo que empezó en segmentos determinados o muy limitados está increciendo, está afectando a sectores de distinta tipología, incluso a empresas por cuestiones tan sencillas como con qué material has construido tu nave. Por ejemplo, ahora en panel sandwich, que muchas personas no lo saben, pero es un material que entre medias lleva unos aislantes y tiene cierto riesgo cuando hay un incendio. Sí, que se usa para cubrir los tejados de las naves. Tejados y también edificios, pues está generando problemas. Simplemente por tener una nave construida con este material está siendo difícil asegurar esa empresa y la situación se vuelve aún más compleja si tienes una instalación de autoconsumo en el tejado. Dícese las placas solares que todos conocemos. Pero no solo ahí, es que tenemos problemas en el sector de reciclaje, tenemos problemas en el sector químico, también hay problemas para asegurar en el sector de alimentación y bebidas. Como les decía anteriormente, la situación, por lo que es cada vez más preocupante, es porque se está extendiendo a un gran número de empresas. Pero entonces, ¿qué hace una empresa? Es decir, que no tiene cobertura o le están pidiendo una prima, le están pidiendo que pague una cantidad anual que no puede asumir. Se habla de subidas de aumento del 100, del 200, del 300%. ¿Qué le queda? Autoseguro, es decir, a pulmón y a jugártela a la calle. Bueno, hay una parte que está optando por autoseguro. Hay otra parte que es cierto que está emitiendo aseguramientos de infraaseguramiento, asegurar menos parte del capital productivo que tiene, que no es en sí una buena solución porque si tienes un siniestro tendrás que abordar el resto de bienes que tienes que cubrir, pero es cierto que entre esa opción y la opción del autoseguro están siendo las que están primando. ¿Qué ocurre? Que el autoseguro hasta cierto punto depende de que no ocurra el siniestro en una empresa digamos joven. ¿Por qué me estoy refiriendo a una empresa joven? Porque una empresa joven que se había obligado al autoseguro, todos sabemos que en 2 o 3 o 4 años desde que ha nacido no tiene recursos suficientes para afrontar un imprevisto y sobre todo si el imprevisto es de gran cuantía. Y en otra tipología de empresas que sean más grandes es verdad que puedes tener esa opción, pero siempre y cuando no afrontes un siniestro de gran envergadura, porque un siniestro de gran envergadura no solo implica reponer el capital productivo, sino también los beneficios y los rendimientos que dejas de percibir, o sea, que lo tienes que hacer doblemente a pulmón, reponer lo que has perdido y además hacerlo sin recursos de flujo de caja como antes o recursos inferiores. Uh-huh. ¿Y la administración qué dice? Porque no deja de ser paradójico que por un lado tú hablabas de unos sectores que son fundamentales y que además pues, todo el mundo del reciclado, de la economía circular, y resulta que curiosamente estos son de los que tienen más dificultades, por no hablar de alimentación, algo tan básico. Sí. Es decir, la administración puede intervenir, está pasiva. Puede ayudar, la administración siempre puede ayudar y aquí me remito a un ejemplo que creo que es un caso de éxito del sector asegurador, la administración y el sector privado en general, y es un ejemplo de éxito, ese éxito de coaseguro con subvenciones, con participación público-privada, que es al que podemos ir, porque cuando agroseguro no se puede asumir en solitario un riesgo, porque tú tampoco puedes demandar a una aseguradora que cubra un seguro al que no puede hacer frente o que cree que le va a hacer un daño de tal cuantía que puede poner en entredicho sus cuentas o su estabilidad. Tú eso no se lo puedes exigir y cuando tú eso no lo puedes exigir sí que tienes que buscar fórmulas de equilibrio. Cómo satisfacer la demanda de aseguramiento de los sectores productivos
con las posibilidades de aseguramiento del sector asegurador. Y cuando se une todo eso y se va a un caso de éxito como Agroseguro, se ve que funciona. Y esto lo tenemos en España, no hay que irse más lejos. En España se está haciendo y funciona. Me llama la atención que no has hablado de fondos europeos, que es como el bálsamo de Fierabras. Todo el mundo dice, no, los fondos europeos que van a llegar y tal. Los fondos europeos, o sea, llegan a tiempo. ¿Se puede rascar algo por ahí precisamente a lo mejor para invertir dedicarlo en empresas, en estas empresas que también puedan mejorar? Porque claro, en muchos casos cubrir los estándares de seguridad exige una fuerte inversión, ¿no? ¿Los fondos europeos aquí llegan a tiempo? ¿No? Pues ya desgraciadamente estamos en abril de 2025, casi en mayo, y los fondos europeos tienen fecha caducidad. Tienen que estar movilizados a 31 de agosto de 2026. Por lo tanto, cualquier esquema que quisiésemos generar desde ese punto de vista, llegaríamos muy tarde para utilizarlos por los tiempos. O sea, no hay tiempo para ello. Ahora bien, sí que se pueden plantear esquemas a nivel nacional de cómo incentivar esa auditoría de riesgos, esa transformación, esa mejora. Por aquí también hay una cuestión importante que tienen que hacer las empresas, y es auditar qué riesgos tienen y qué medidas pueden tomar para prevenirlos y en caso de que ocurran, que sean menos gravosos. Y ahí sí que hay un recorrido de inversiones, un recorrido estratégico en el que de nuevo podemos colaborar sector asegurador con el conocimiento, empresas participando de ese conocimiento y administración con alguna estructura que permita dar cabida a un esfuerzo que es muy relevante para muchas pymes. Hemos hablado del gobierno central, pero claro, muchas de las competencias sobre la normativa de seguridad están transferidas a las comunidades autónomas. Digo que algo también les tocará a ellos. Regulación normativa que sea asumible por todas partes y entendible. Pero a veces no es ni entendible ni asumible ni aplicable. Lo que tenemos que evolucionar es algo previo. Una vez hecho eso, seguramente derivaremos en unos estándares que serán más fáciles de aplicar y que serán más fáciles de entender si esos estándares nos permiten cubrir o reducir esos riesgos que tenemos que afrontar. O sea, que sí que tienen que participar todas las administraciones en la parte que les toca. ¿Y qué ocurre con esa empresa que se limita, cumple con la legislación, va a abrir su negocio, cumple con la legislación que le exige una distancia, los difusores de agua, bla, 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 ha cumplido todo, empresa nueva, y de repente se encuentra que cuando va por la póliza, pues claro, si no tiene póliza de seguro, no puede ir a créditos, no puede ir a certificaciones, es un problema. ¿Y qué ocurre con esa empresa? Que ha cumplido la normativa legal y que le dicen que no es suficiente. Una aseguradora dice, pues es que no te voy a dar seguro porque no es suficiente, o porque mis criterios son otros. Bueno, ahí tenemos un problema incluso previo. A veces cuando no haces ese aseguramiento, pues llegan a no obtener el permiso o la licencia para funcionar. Por lo tanto, incluso antes de empezar el círculo vicioso, se termina. Y vamos ya a la segunda fase. Cuando eso ocurre, sí que es cierto que hay que entender que hay una parte que son los mínimos exigidos por la legislación y discrecionalmente o no discrecionalmente a criterio de los análisis de riesgos que hace un tercero pueden no ser suficientes para cubrir prevenir esos siniestros. ¿Qué ocurre? Que si eso es así, de nuevo tendremos que trabajar para ver qué estándares de verdad son asumibles para las aseguradoras y qué es lo que tenemos que hacer. Porque si el estándar normativo no es suficiente, tendremos que ver qué medidas sí son suficientes. Y ahora mismo ahí sí que hay que reconocer que hay cierta incertidumbre, porque lo que puede valer para uno no puede valer para otro. Igual hay que trabajar en esas guías comunes, igual hay que estandarizar lo que hay que hacer. Y con esa respuesta estandarizada, intentar generar los productos de aseguramiento que necesita la empresa. Francisco, última pregunta. Es decir, bueno, hemos sacado la fotografía, hemos contado todas las calamidades y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, ¿qué pasos podemos dar entre todas las asociaciones, agrupaciones, administraciones para intentar paliar esto? Hay que actuar en varias fases. Hay que reconocer que en algunos ámbitos las empresas iban por detrás de lo que tenían que realizar a la hora de prevenir los riesgos, de prevenir los siniestros. Hay que incidir en esa formación, auditoría de riesgos, medidas preventivas, hacer esa primera guía que facilita al sector asegurador tomar el riesgo, pero sabemos que esto no está siendo suficiente en todos los casos y en esa segunda fase ver qué tenemos a nuestro alrededor que funcione, insisto, si tenemos ya modelos como Agroseguro de colaboración público-privada, ver si los podemos escalar o extrapolar a otros ámbitos. También tenemos otra iniciativa muy interesante en España
que es el pool español de riesgos medioambientales. También funciona bien ese ejercicio de coaseguramiento, de compartir esos riesgos. Pues vayamos a esos mecanismos que funcionan, porque insisto, si las aseguradoras en nombre propio no pueden asumir ese riesgo, le está costando reasegurarlo en una segunda fase, habrá que ver qué hacemos anteriormente. Y hay cosas que están funcionando. Es tan sencillo como lo que comento. Primera fase, educación, formación, prevención, y en paralelo, como sabemos que no está siendo suficiente, esas fórmulas de colaboración público-privado y fórmulas de coaseguramiento que permitan que el seguro sea un negocio para las aseguradoras, pero que sea accesible para los asegurados y en este caso para las pymes. Pues Francisco Vidal, director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, muchas gracias. En unos meses volvemos a hablar, a ver si hemos avanzado algo o estamos como estábamos. Esperemos que avancemos. Un placer.